Pelota para Trezeguet, para Funes Mori, de cabeza para Trezeguet, al arco. Aquí está, aquí volvió el fútbol en las canchas de la Argentina. Un placer, un maravilloso deleite ver a que el fútbol regresa en su rutina y el torneo de verano. Dios mío, qué lindo es ver el torneo de verano. Pero voy a empezar con lo que para mí es el gran acierto, es que las gradas y los jugadores están contentos de volver a jugar. Y siempre así debe estar. No hay que tener personas que están excluidas o que no pueden ir al estadio. Porque lo vemos cuando todo el mundo lo tiene claro, cuando todo el mundo está en el humor de hacer las cosas bien, las cosas salen bien. Así que debemos de rodear y hacemos que lo sea posible que sea algo normal de poder ir a las canchas y disfrutar del fútbol en Argentina con todo el mundo, los visitantes, los locales, con tranquilidad, venir, disfrutar y pasar un buen rato y después de los 90 minutos volver a casa, ya está, no es imposible. Ahora me toca hablar de cada club. Yo, como lo saben ustedes, yo me enfoco más en 5. River Plate, que es mi grande amor. Boca, que me gusta hacer narraciones y ver jugar. Aunque para algunas personas no es posible, pero para mí sí es posible de hacer ambas cosas. De amar a River Plate, de ser hincha de River Plate y de no odiar a Boca Juniors. También Independiente, Racing y Estudiantes. Racing y Estudiantes hoy en mi nota no están tanto porque parece que de momento todo va bien. Las cosas les salen bien, están arrancando un nuevo ciclo y están de momento todo es bueno. Lo más preocupante son River Plate, Boca Juniors y Independiente. Porque digo que River es preocupante para mí, porque veo lo que estoy viendo. Creo que River todavía no regresó a la tierra. Estamos todos ahí, seguimos festejando, seguimos pensando en las cosas, en la Libertadores, que fue maravillosa, que ganamos en la B del Bernabéu, pero hay que volver a ponerse las pilas. Hay que bajar del cielo. Porque ahora ha pasado el tiempo. El fútbol ya se ganó, la Libertadores ya se consiguió, el Piti, sus carreras y sus gambeteas ya se fue. Debemos volver a ponernos las pilas y a empezar a pensar que estamos en 2019. 2018 ya se acabó. Y es verdad que frente a Defensa y Justicia no podemos hacer análisis tan dramática, pero lo que vi era un equipo sin ritmo y que tenía muchos que mejorar. Y para mí eso es un X. No hace bien las cosas para River. No demuestra que es un equipo trascendental, pero tranquilidad porque esto recién arranca. Hay un partido, si me acuerdo del todo, el miércoles. Y ahí veremos. Me ha gustado todo lo que pasó, cómo reaccionó el Monumental a la despedida de Johnny, que se lo merece, que se va. Esperamos que le pase bien al Toluca. Y el Monumental, el público, maravilloso. El entrenador, de momento, por este primer partido, me decepcionó. Pero era normal que, o era previsible, decimos, no normal, pero era previsible que para el muñeco, este nuevo orquestro toma el tiempo para meter todo, para hacer rodar. Pero yo no lo espero, tengo plena confianza en él, sé que
llegaremos al ritmo que él quiere y que de todo modo River volverá a ganar, River volverá a ser de River y ganaremos. En el otro lado, como yo lo decía, hemos ganado a Boca Juniors en la final. Y me parece que desde que Boca, desde el año pasado, desde que todo el mundo sabía todo el mundo suponía que se podía marchar los mellizos, Boca anda mal. Y Boca sigue andando mal. Boca no es Boca. Boca ya disparó. Boca ya no ha despertado. Boca sigue perdido. No sé por qué ni cómo, pero se fueron los mellizos, se fueron una parte importante de la plantilla y ahora con Alfaro, de momento, para mí, no veo el cambio. Boca sigue limpiando la plantilla, como empieza un nuevo ciclo, pero Boca parece andar mal. No juega bien, están como aburridos en la cancha, nadie quiere hacer una patada, nadie quiere arreglar el juego. Y si Alfaro sigue con esa intención de poder meter a Tevez como el gran jugador, el número 10, el que tiene que estar a la creación, a la generación, a que todo empieza por él, creo que Tevez, no solamente Tevez, pero sus compañeros y Tevez van a tomar a Boca a mal, pero mal que lo que están. Va a ser peor que lo que están. Va a ser malísimo la temporada. Boca tiene un 2019 que puede ser lindo, porque cuando corre el calendario y corre las cosas en la Libertadores, Boca es de los que más fácil lo tiene. En la Libertadores tiene un grupo fácil y en su calendario para la Superliga también. Así que Boca tiene que empezar este siglo pero con el buen pie. Dejarse de estas tonterías de pensar que no porque es el ídolo, es alguien que habla mucho, porque él pesa mucho, debemos confiar en él. Tevez ya hizo su tiempo. Está a punto de terminar su ciclo. Está a punto de terminar su carrera. Tevez, hoy es Tevez porque un entrenador confió en él. Y lo he vuelto a decir, hoy Tevez, aunque tuvo éxito en el pasado, hoy Tevez no puede ser la figura que va a revolucionarlo todo. Ya pasó este momento de pensar que los emblemáticos van a hacer los cambios. Es el momento para Alfaro de tomar las verdaderas decisiones. Es decir, que si este jugador no le da tanto que lo quiere, por lo más que lo quiera el público, no le pones. Hay muchos otros jugadores que merecen más que Tevez. Pero como no salen a hablar, no le hacemos caso. Y si Boca quiere volver a ser este Boca que todo el mundo conoce y que a nosotros de River nos da un poquito de morbo, hay que empezar a hacer las cosas como lo hay que estar. Es decir, que no pueden permitirse de pensar que más o menos vamos a ganar un partido sin hacer nada, porque estamos Boca. No, señores, aquí la camiseta no juega más. Lo pensabais, lo habían pensado antes y vimos cómo terminó la película. Arelis y sus hombres fallaron por completo el año pasado. Así que déjense de pensar que todo será ok. No será ok. Hay que cambiar porque si no, cuidado. La temporada, lo que queda, acabará como hay que acabar, es decir, malísimo. Malísimo también lo que está pasando en Independiente. Los problemas que dice la prensa, que suponen algunos jugadores que ya están fuera, son estos problemas que están ahora dañando la reputación del gran club que es Independiente. Independiente no se puede permitir de tener tanta mala prensa.
porque no sé si es porque la prensa o la afición o el verano o porque el mercado de pases está complicado, pero no, de lo que sabe, Independiente no tiene razón para volverse tan loco. Tienen que enfocarse, involucrarse para no perder tanta energía, porque este año tienen el sueño de la Sudamericana. Y bueno, si no puede conceder la Libertadores por la Superliga, tiene matices empezar a hacer todo, a arruinarlo todo para no poder estar competitivo en la Sudamericana. Porque si gana la Sudamericana, te pones en Libertadores. Hay que volver a pensar en todo eso. Y voy a terminar aquí, porque creo que Independiente tiene el talento y tiene el entrenador para hacer ruido para otras cosas. Y esta nota se termina con yo estando feliz de ver el regreso de Nuno Listra a la Superliga. Estoy contento y feliz de ver que ha vuelto Almirón. Almirón para esta Superliga es clave. Espero que San Lorenzo va a ser, sabemos que va a ser muy difícil para ellos la Libertadores, no vamos a engañar a nadie, pero espero que San Lorenzo dará una mejor cara que de lo que vimos en 2018. Para mí, Almirón es el técnico que le faltaba a San Lorenzo, pero también a la Superliga. Tenemos un entrenador grande que vuelve para la puerta grande. Esperamos que los resultados para él sean buenos. Para Trezeguet, para Funes Mori, de cabeza para Trezeguet al arco. ¡Gol!